eh, eh, es el tema de capacitación. El tema de capacitación donde nosotros tratamos de compartir nuestras experiencias, seguir aprendiendo. El SAP es algo muy, muy, muy amplio que, según lo que he escuchado de consultores certificados y capísimos, nadie sabe todo lo del SAP, que es demasiado amplio. ¿No? Entonces nosotros queremos ir aportando, queremos seguir aprendiendo y compartir experiencias con todo el entorno de los profesionales que quieren aprender a Business One, ya sea a nivel usuario o a nivel implementación, a nivel técnico, ¿no? Entonces, este curso está diseñado para todos aquellos que quieren dar un valor agregado, un plus a sus carreras, impulsar sus carreras aprendiendo SAP Business One, aprendiendo el proceso de implementación para seguir creciendo, ¿ok? Les agradezco toda su confianza y su participación y les paso con nuestro experto SAP, Argenis Baradales, quien nos va a saludar desde Lima, Perú. ¿Ok? Adelante, Argenis, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. En primer lugar, las disculpas del caso por el tema de la demora. He tenido problemas con el tema de mi cámara, pues no la puedo activar. Intenté ingresar de otra laptop, pero hubo ese problema del eco. Entonces, por esa ocasión no voy a poder activarla. Ya para las respectivas clases ya voy a solucionar ese inconveniente para poder evitar cualquier problema con respecto a las cámaras. Sí, bueno, yo soy de Lima, Perú. Yo soy consultor SAP certificado en la versión 10 de SAP, que es la última versión que ha liberado SAP. Me encargo de todo lo que tiene que ver con el procesos logísticos, operativos. A su vez, también soy desarrollador de aplicaciones e integraciones con SAP Business One. Muchos que ya han utilizado deben conocer que el sistema SAP, muy aparte de tener ya sus módulos como ERP, también se puede integrar con otras aplicaciones externas. Entonces, les voy a presentar a continuación el contenido del curso que vamos a dictar, que es SAP Business One Implementación. Como primer punto tenemos las estrategias para lograr un proyecto de implementación exitoso, seguido de los conocimientos básicos para un proyecto de implementación, los roles y responsabilidades del equipo del proyecto, la última metodología que SAP nos ha brindado, que es la AIP. Más adelante vamos a indicar qué significa acá estas abreviaturas. Algunas preguntas claves que esta metodología nos brinda. Como pueden saber, como ya más adelante les voy a comentar, SAP al dar la metodología ya nos brinda una especie de preguntas tipo, documentación que nos ayuda con la implementación, y a su vez define las fases de metodología IP, que es otro de los puntos que vamos a ver. Luego tenemos por cada fase actividades claves por fases. Y casi ya terminando tenemos las recomendaciones de SAP que nos da por cada fase. Y el último punto que vamos a ver son las herramientas. Disculpa, Argenis, indican que no se ve nada en la pantalla. Miguel Jaimes. Por favor, si lo podías revisar. A ver, un segundo. ¿Todos pueden ver la pantalla? En mi caso sí aparece la pantalla. No sé si podemos, quizá ¿Las Andrea demás personas, por favor? y las demás personas puedan. Sí, se ve. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Ahí se puede ver? Sí, efectivamente se ve en... Ah, Miguel, ahora sí. Podemos continuar, Arianis. Gracias. Ya, perfecto. Como les mencionaba, la última parte que vamos a ver es las herramientas para el proceso de implementación. Esto ya lo vamos a ver en el sistema SAP. Son herramientas que nos brinda SAP para poder adaptar el sistema que ellos nos brindan. Como pueden saber, el sistema SAP ya es un ERP que ya tiene todos los módulos incluidos, ya está desarrollado, ya está probado por más de 1000 países que utilizan SAP Business One, pero aún así cada empresa tiene alguna particularidad, ¿no? Entonces, para poder adaptar algunas particularidades de la empresa, SAP nos ha dado herramientas para poder crear algunos atajos o algunas cosas puntuales que ayuden a que la empresa pueda elaborar de mejor forma. Entonces, ahí vamos a tocar estas herramientas, que son muy interesantes. Comenzamos con el primer punto.
¿Qué estrategias puede utilizar para lograr un buen proyecto de implementación? Acá podemos ver una serie de preguntas en las cuales tenemos aprovechar la experiencia SAP. Como pueden saber, como les comenté, SAP es uno de los proveedores de software con mayor demanda a nivel mundial, por así decirlo, es el segundo que vende soluciones de software. Entonces ellos a lo largo del tiempo han recaudado mucha información, por lo que es muy importante tener en consideración que todo lo que tengamos en el sistema SAP ya implementado está realizado por las mejores prácticas que vienen utilizando diferentes empresas. Entonces, querer cambiar eso no sería adecuado porque eso ya es algo que ha sido probado y que ha sido testeado por muchas empresas. Luego tenemos el siguiente punto, que es aprovechar las experiencias de otros interlocutores. ¿Qué son interlocutores? Son los socios de negocios, que vendrían a ser nuestros clientes, nuestros proveedores. Puede ser que muchos de nuestros clientes, proveedores, utilicen el sistema SAP. Entonces, ellos podrían darnos algunas experiencias al momento de la implementación, compartirnos algunas anécdotas, que de repente a nosotros comentarle que estamos implementando nos pueden dar algunos alcances, ¿no? Que también nos pueden ayudar al momento de estar iniciando el uso del sistema. Luego tenemos una segunda pregunta, que es utilizar un plan de proyecto detallado para garantizar que se realicen todas las tareas necesarias. Como pueden saber, cada proyecto debe tener tareas, ¿no? Que deben estar fijadas con un tiempo y un estatus. Entonces, si un proyecto no tiene un plan por detrás que esté bien organizado, nunca vamos a saber el estado en el cual se encuentra la implementación. Entonces, este punto es muy importante, ¿no? Tener un plan de proyecto detallado. Luego tenemos otro punto que es el de definir y gestionar las expectativas del cliente. ¿Qué quiere decir? Dependiendo la industria en la cual estamos incursionando en SAP, tenemos como requisito final que nuestra empresa agilice los procesos, mejore muchos inconvenientes que tengamos internamente, con el fin de que al final nuestro cliente pueda tener la satisfacción de recibir de repente sus productos en menor tiempo, con menor errores. Entonces, esto al final genera satisfacción al cliente, ¿no? No solo a los que ya tenemos, sino a los futuros clientes. Entonces, por ello, esto, ¿qué nos ayuda? A que las empresas al cual estén orientando la implementación de SAP, muy aparte del éxito de la implementación, pueda generar beneficios, ¿no? Con respecto a los nuevos y los futuros clientes. Luego tenemos comprender totalmente los requisitos y alcances del proyecto. Esta parte es muy importante tenerla en claro. ¿Por qué? Porque a veces cuando se elabora un proyecto no tenemos definido hasta dónde va a ser el alcance, ¿no? de este mismo. Entonces, al momento que vamos desarrollando el proyecto, vamos aumentando nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, mi alcance era un punto y yo mientras voy desarrollando, la empresa a la cual le están haciendo la implementación dice, no, pero ahora también quiero este punto. Ahora también añadimos este punto. Entonces, si hacemos esto, en realidad el proyecto nunca va a terminar porque siempre vamos a meter cosas nuevas, ¿no? Por eso, más adelante les voy a mostrar cuáles son las actas de blueprint, que básicamente son donde se detalla todos los requisitos de la empresa y hasta dónde el proyecto va a tener el alcance, ¿no? Lo que se va a realizar y lo que no se va a realizar. Luego tener un proceso de gestión de cambios. Si bien es cierto, si una empresa ya viene elaborando con otro software, de repente los procesos que vienen manejando van a ser muy distintos a los que SAP está orientado. Entonces, hay que tener una predisposición de la empresa a poder adaptarse a los nuevos procesos de SAP. Esto debido a que ya SAP tiene las mejores prácticas a nivel de desarrollo y a nivel de gestión de procesos. Tenemos también la pregunta que es, ¿implica el cliente en las decisiones importantes del proyecto? Acá, cuando hablan del cliente, hablan de la empresa al cual se le van a implementar SAP. Entonces, si bien es cierto, nosotros como consultores, al momento de implementar un proyecto, hay muchas decisiones en las cuales vamos a nosotros a necesitar la aprobación de la empresa. ¿Para qué? Para que al momento de poder realizar algún tipo de configuración que influya mucho en el proceso del negocio, la empresa esté al tanto y pueda, y no al momento ya de presentar el proyecto, tenga esa sorpresa de decir, pues no,
yo no estaba enterado de esto, no me parece esto. Entonces, siempre mientras uno va haciendo la implementación, debe ir compartiendo el tema de los cambios o alguna particularidad que de repente se encuentre en el proyecto, debe ir compartiéndola con el cliente que vendrá a ser la empresa, para que la empresa siempre esté enterada de cómo está yendo la implementación y de cómo va a ir trabajando el sistema, ¿no? La última pregunta es evaluar y mitigar continuamente los riesgos a lo largo del proyecto. Como pueden saber, todo proyecto, conforme va transcurriendo, siempre se presentan inconvenientes, riesgos. Cuando mencionan riesgos es debido a que de repente el proyecto estaba pactado para 3 meses o 4 meses, según lo que se había estimado, pero por la complejidad de recolectar información o de repente se tuvieron problemas para eh, concretar algunas reuniones o de repente cualquier tipo de estas observaciones no se pudieron concretar en el tiempo debido, entonces eso hace que retrase el proyecto. A su vez, que cuando se hace una implementación hay fechas que son de gran vitalidad, que son por el tema de las cargas de saldos. Entonces, siempre cuando se va a operar un nuevo sistema, si es que ya hay un sistema precedente, hay el riesgo de que si no se cumplan el tiempo pactado para la entrega de información, se tenga que correr un mes más, y así un mes más, y así un mes más, hasta que ya no se pueda aplazar y se tenga que volver a hacer todo de nuevo. Entonces, esos son los riesgos que se pueden encontrar a lo largo del proyecto, ¿no? Más que todo en el tema de no cumplir con las fechas de entrega de información. Como segundo punto, tenemos cuáles son los conocimientos básicos para que un proyecto de implementación pueda lograrse o pueda ejecutarse. Como primer punto, tenemos la gestión de proyectos y la gestión de relación con los clientes y expectativas. Es importante para poder manejar el proyecto de implementación, saber cómo gestionar un proyecto, ¿no? Manejar el tema del tiempo de las fases, el tema de los tiempos. También es muy importante, y yo diría que en mi experiencia es un punto fundamental, el tema de la relación con el cliente, ¿no? Con la empresa a la cual le vamos a implementar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que de repente el consultor tiene alguna dificultad de comunicación con las personas de la empresa? Entonces no va a ser pues, la comunicación entre ellos no va a ser muy fluida. ¿Y esto en qué influye el proyecto? Que de repente se va a hacer un proceso, imaginemos el de ventas, y de repente el key user o la persona encargada por la empresa de brindar la información, de explicar el proceso, como no hay un buen entendimiento, de repente hay algún inconveniente entre ellos, no le da la información adecuada o no le da todos los puntos necesarios. Cuando comiencen a elaborar con el sistema, no van a poder desarrollar todo lo que la empresa requiere porque la información no ha sido obtenida de manera satisfactoria. Entonces, ese es un punto muy importante, ¿no? Que deben tener, la relación con la empresa. Luego está la formación de usuarios finales. Por más que SAP Business One sea un RP que ha sido testeado por más de 1000 países, que tenga una gran trayectoria, mucho éxito depende de los usuarios finales. ¿Qué pasa con esto? Que si el usuario final eh, ingresa al sistema información que no es correcta o información que no es que no está desarrollada correctamente, el sistema no va a trabajar bien, porque como dicen, ¿no? Si ingresamos piedras al sistema, el sistema nos va a dar piedras. Por más que el SAP sea un programa que esté muy bien desarrollado, al final depende mucho de los usuarios finales, quienes ingresan la información. Entonces, enseñarles a cómo utilizar el sistema, enseñarles cómo es el adecuado uso de cada módulo es fundamental para que el proyecto sea exitoso. Luego tenemos el análisis y la asignación de los procesos empresariales del cliente para una solución. Tenemos que, como pueden ver, todo RP maneja procesos. Entonces, indicarles a la empresa a la cual implementamos cuáles son los procesos que SAP maneja y que puedan adaptarse a la mayor cantidad de los procesos que tiene SAP ya establecidos, va a hacer que que el proyecto sea exitoso. Dice, identificación y alcance del software e informes del cliente. Como pueden saber, SAP Business One ya tiene todos los módulos desarrollados, pero aún así, con todos los módulos ya establecidos, SAP tiene un alcance, ¿no? Que es hasta donde el sistema SAP va a soportar.
Un ejemplo claro aquí es que, por ejemplo, SAP es un ERP que maneja todos los módulos, pero SAP no es un sistema planillero. Entonces, muchas veces cuando hemos entrado a un proceso de implementación, las empresas creen que el SAP va a solucionarles toda la vida de la empresa, ¿no? Tanto lo que es la gestión empresarial como también el tema del pago de planillas, el pago de nóminas, impuestos. Y realmente SAP no es eso, ¿no? SAP es un ERP que te gestiona todo lo que es procesos, pero no maneja el tema de planillas, ¿no? No es un software planillero. Entonces, definir el alcance del software es importante para que el cliente sepa hasta dónde va a solucionar los problemas SAP, ¿no? Luego tenemos, esto ya va por parte del consultor, tenemos los conocimientos técnicos como la migración de datos existentes y la instalación de SAP Business One en la infraestructura del sistema. Esto es importante, ¿por qué? Porque si la persona la cual está haciendo la implementación, que sería el consultor, no tiene el conocimiento técnico bastante alto para poder migrar la información de un sistema precedente al sistema SAP y lo transfiere de manera incorrecta o incompleta, eso va a generar que de repente al inicio del proyecto no se va a sentir, pero a lo largo, de repente a los 2, 3, 4 meses, la información va a ser inconsistente, ¿no? Porque van a querer comparar la información que tenían en el sistema anterior con el sistema nuevo y no va a coincidir. Entonces, el parte de la migración de datos existentes es muy importante. A su vez, ¿qué ha pasado en mi experiencia? Que a veces consultores, como es un tema un poco de repente técnico, no conocen la correcta instalación de SAP Business One o no lo hacen de la manera correcta. ¿Y eso qué incurre? Que cuando comienzan a utilizar el sistema, si no hacen las correctas parametrizaciones, el sistema va a estar un poco lento. ¿Qué quiere decir? Toda la implementación va a ser exitosa, va a estar todo perfecto, pero cuando comiencen a utilizar el sistema, no una persona, sino 5, 6, 10 personas que se conecten al sistema, van a tener lentitud. Cuando den un clic en un formulario, el sistema va a estar lento, no va a cargar las ventanas correctamente, y no va a ser porque la implementación sea mala, sino porque no ha tenido una correcta infraestructura al momento de la instalación. Entonces, esta parte de la instalación de SAP Business One también es un punto muy importante, ¿no? Por eso que está dentro de los puntos más importantes como conocimientos básicos para poder hacer una implementación exitosa. Y el último, que sí, básicamente es también uno de los puntos más importantes, es la configuración de los procesos empresariales, ¿no? Acá ya vemos cómo vamos a configurar ventas, cómo vamos a configurar el módulo de compras, el módulo de finanzas, los informes, las configuraciones particulares de SAP Business One. Todo esto ya de por sí el consultor que está implementando debe conocerlo de la mejor manera. Entonces, estos puntos son los puntos más importantes que SAP considera que una persona que va a hacer una implementación debe tener en claro, ¿no? ¿Por qué? Porque al fallar en uno de estos puntos, hace que la implementación no sea exitosa. Entonces, esos puntos son muy importantes. Luego de esto, tenemos los roles y responsabilidades del equipo de un proyecto. Cuando hablamos de un proyecto de SAP Business One, no solamente el consultor que hace la implementación tiene la responsabilidad en el proyecto, ¿no? Si bien es cierto, acá tenemos el jefe de proyectos del lado del interlocutor, que vendría a ser el consultor, ¿no? El consultor que va a estar a cargo. Luego tenemos el jefe de proyecto del lado del cliente. Siempre a la empresa a la que vamos a implementar debe tener un jefe de proyectos. Generalmente, a veces en algunos casos es el contador, en algunos casos es el gerente, ya eso la empresa lo define, pero siempre entre ellos dos van a planificar todo lo que vendrían a ser tiempos, entregables, aceptaciones. Entonces, es por eso que en la parte superior de Plomito tenemos los jefes de proyectos, ¿no? Tanto del lado de consultoría como del lado de la empresa. Luego de eso tenemos el consultor empresarial del lado de interlocutor, que viene a ser aquí, que de repente el jefe del proyecto puede ser el mismo consultor o como puede ser alguien del área de ventas que esté tomando el proyecto, lo cual le asigne a un consultor, ¿no? Generalmente el jefe de proyecto siempre en mi experiencia ha sido el consultor, ¿no? Entonces, tanto el jefe del proyecto como el consultor empresarial, en la mayoría de los casos donde yo he trabajado, ha sido el mismo. Puede ser que sean dos personas distintas, no habría ningún problema, no habría ningún problema en realidad. Luego tenemos el consultor técnico. Acá sí, ¿por qué SAP lo divide? Porque les comentaba, ¿no?
El consultor empresarial es el que maneja todos los procesos a la perfección de SAP. Y a su vez también tenemos el consultor técnico, que vendría a ser el que hace las instalaciones de SAP, las configuraciones a nivel del servidor, de las PC de los clientes. Entonces, si fuera uno solo, no habría ningún problema, ¿no? En el caso mío, yo manejo los dos. Soy tanto consultor empresarial como consultor técnico. Pero también puede ser que haya consultores que solo se dediquen a la parte empresarial, solo procesos, y consultores técnicos que solo se dediquen a la parte de instalaciones, reportería, cosas técnicas, ¿no? Que tengan que ver ya que tengan que ver con la instalación de sistema, configuraciones del sistema en el servidor. Entonces, por eso es que acá lo dividen, en el caso de que sean dos personas distintas. Luego tenemos los clientes potenciales funcionales. ¿Qué vienen a hacer estos? Son los usuarios finales, ¿no? Cada empresa, por áreas, tiene las personas que hacen la previsión de documentos, ¿no? Tenemos el asistente de contabilidad, el vendedor, tenemos el asistente de finanzas. Entonces, todas esas personas que se encargan de introducir información al sistema, SAP lo llama clientes potenciales funcionales. Los superusuarios vendrían a ser como el representante de cada área, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, soy el representante de área de contabilidad. SAP lo llaman a ellos los key users, ¿no? Los usuarios claves o superusuarios, que son las personas que van a dar los alineamientos de cómo va a funcionar determinado módulo, ¿no? Y luego tenemos el administrador del sistema, el cliente local, que generalmente es el área de TI, ¿no? El jefe de TI, el que se encarga de todo TI de la empresa, generalmente le dan el rol de administrador del sistema, ¿no? Que es el que, posteriormente que la implementación se culmine, él se va a encargar de administrar el sistema SAP, ¿no? Va a encargarse de hacer configuraciones pequeñas, reportes o cualquier cambio en el sistema que solicite la empresa. Si está en la capacidad, el administrador del sistema podría hacerlo sin problema, ¿no? Básicamente estos son los roles y responsabilidades que SAP ha definido, ¿no? Generalmente esto es en gran escala. No siempre se cumple esto, porque como les había mencionado, a veces el consultor puede hacer de las dos, puede tomar los dos roles, y incluso el jefe de proyectos, ¿no? O pueden ser tres personas distintas, no habría ningún problema. El siguiente punto es tocar la metodología de implementación AIP. A nosotros, al momento de implementar, yo les hablo de más o menos en el año 2020, 2019, utilizábamos otra metodología de implementación que se llamaba ASAP, que era el de la implementación acelerada de SAP. Básicamente, ¿cuál es la diferencia contra la metodología AIP, que es la Accelerated Implementation Program? Es que en el ASAP no nos daban tanta documentación, preguntas clave, que ya les voy a mostrar cuáles son las preguntas que nos da la implementación AIP, no nos daban esto. Entonces, el tiempo en implementación de repente era un poco más. ¿Cuál es una diferencia clara? Que de repente la implementación AIP puede demorarse entre 2 meses, 2 meses y medio, en el mejor de los casos. Una implementación ASAP puede demorarse entre 3, 4 meses. Entonces, ¿qué cambios ha hecho SAP en este caso? Es que cuando utilizamos la metodología AIP, tratamos o sea, en esa implementación tratamos de que toda la configuración o todo lo que SAP ya tiene predefinido, no modificarlo al 100%, ¿no? Dejar mucha configuración por defecto, y eso en realidad hace que la implementación sea más rápida, ¿no? Lo cual, a mi punto de vista, no es muy conveniente, porque la implementación, muy aparte de que SAP ya tenga todo desarrollado, siempre tiene que estar más orientado al cliente, ¿no? Si bien es cierto, SAP ya tiene todos los procesos predefinidos, no vamos a cambiar eso, pero cada empresa tiene cosas específicas, ¿no? Que de repente, si no es muy complicado, podemos adaptarlas, podemos poner esas adaptaciones al sistema SAP, ¿no? Como una parte agregada. Entonces, en la metodología AIP, SAP no le pone tanto énfasis a eso, ¿no? Entonces, si de repente tienes algo particular, SAP te dice, no, esto de acá, para acortar tiempo, no lo vamos a implementar de esta manera, lo implementaremos después, o adáptate a lo que ya tenemos, no vamos a hacer cosas particulares. Esto con el fin de hacer que la implementación sea mucho más rápida. Entonces, o sea, en mi experiencia, yo diría que podemos tomar muchas cosas de la metodología IP, que es la última que ha dado SAP, pero a su vez mezclarla con la SAP, ¿no? Que es la que vamos a ir adaptando
algunos cambios, algunas cosas que la empresa tenga particularidades, porque al final, de repente, por hacer una implementación en menos tiempo, que es lo que para SAP es mejor, no puede satisfacer las necesidades de la empresa, ¿no? Entonces, para la empresa, por más que ya salga en vivo y pueda usar el sistema, no va a estar muy conforme, ¿no? Entonces, es por eso que esa parte es importante entenderla, ¿no? Luego tenemos, como les había mencionado, que la metodología IP ya nos da preguntas específicas, ¿no? Estas preguntas que ven aquí ya son preguntas que ya SAP las tiene predefinidas. Que básicamente, ¿qué es lo que se hace cuando el cliente acepta tu propuesta de implementación? Se reúne el consultor con las áreas y le comienza a formular estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, el módulo de gestión es el módulo que se puede decir el módulo estándar de SAP, que es donde van a estar todas las configuraciones. Se le pregunta al cliente cuál es la moneda base, como ya los muchos que ya utilizan SAP o de repente no han utilizado, les comento que SAP es una empresa que maneja multimoneda, o sea que puede manejar varias monedas, ¿no? Pero siempre hay una moneda base, ¿no? Con la que es la que va a trabajar. En el caso de Bolivia serían los bolivianos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tipo de moneda base? Nosotros diríamos bolivianos. Otra pregunta que está dentro de todo el pool es si van a manejar proyectos, si manejan centros de beneficios. Los centros de beneficios son los centros de costos, es otro nombre. ¿Qué monedas extranjeras utilizará? Como les había mencionado, aparte de la moneda base, pueden utilizar dólares, euros, yenes, las monedas que la empresa quiera trabajar. No hay ningún obstáculo con eso. Entonces, preguntamos, ¿no? ¿Qué monedas extranjeras van a utilizar? ¿Qué impuestos van a utilizar? Eso sería en el módulo de gestión. En el módulo de bancos tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué formas de pago o cobro utilizará? Efectivo, tarjeta de crédito, transferencias, cheques. Esa es una pregunta en el módulo de bancos. Otra pregunta es si los clientes proveedores tendrán una forma de pago específica. ¿Qué quiere decir? Que de repente yo puedo indicarle a una configuración en mi sistema, si es que yo trabajo así, es que todos mis clientes potenciales solo puedan pagarme con efectivo. Yo no le voy a dar crédito. Entonces, ellos solamente pueden comprarme si es que me pagan al contado o por transferencia. Entonces, todas esas configuraciones son las que preguntamos antes de implementar. Otro punto es, ¿se permitirá utilizar o pagar o cobrar en moneda extranjera o solo vamos a trabajar con nuestra moneda local? Esa es otra pregunta. Otro punto es si se utilizará un descuento por pronto pago. De repente damos al crédito a 30 días, pero el cliente nos paga en 15. Vamos a manejar un descuento, o sea, le vamos a hacer un descuento si es que paga antes de la fecha. Son preguntas que se tienen que realizar para hacer configuraciones en el sistema, ¿no? Dentro del módulo de socio de negocio, que vendrían a ser los cuando se crean los clientes o se gestionan los proveedores, tenemos, por ejemplo, qué información básica necesitamos registrar para sus clientes. De repente, la empresa solamente quiere registrar su NIT, su código, su nombre y un teléfono. Como otra empresa puede decir, no, yo quiero la dirección, quiero que me registre su correo electrónico, si tiene una página web, las personas de contacto. Toda esa información es lo que nosotros obtenemos cuando formulamos esa pregunta, ¿no? Luego indicamos si necesitamos agrupar o clasificar a nuestros clientes y proveedores. ¿Qué quiere decir? Hay muchas empresas que no les beneficia agrupar a sus clientes, ¿no? Solamente tienen el grupo de clientes. No, yo no necesito hacer una clasificación. ¿Cómo puede haber otras empresas que digan, no, yo quiero tener mis clientes potenciales, clientes mayoristas, clientes minoristas, clientes top? Entonces, de repente, depende de la empresa si es que quiere clasificar sus clientes o sus proveedores. Esta pregunta nos ayudaría a configurar esa forma de gestión, ¿no? Entonces, eso es con respecto al módulo de socio de negocio. Ya en el módulo de inventario, ahí preguntamos, ¿no? Si los productos que vamos a vender los venden con lotes, los venden con series o con ninguno de los anteriores, ¿no? De repente nos puede decir, no, vendemos productos con lotes, otros con series y otros no, ninguno de ellos. Entonces, básicamente acá tenemos información de cómo vamos a configurar el maestro de inventarios. Luego, de repente le preguntamos si queremos manejar productos alternativos. De repente estamos vendiendo un producto, se nos agota, pero en su lugar podemos ofrecerle al cliente un segundo producto que es muy similar al que se nos acabó. Entonces podemos manejar productos alternativos.
No todas las empresas necesitan esto, entonces también sería una pregunta, ¿no? En el módulo de inventario. Para el módulo de ventas tenemos qué documentos se utiliza para el proceso de ventas. Si de repente la empresa no es una empresa nueva, sino es una empresa que ya viene elaborando con otros sistemas, nos puede indicar cuáles son los documentos en facturación que ya vienen utilizando, ¿no? De repente utilizan la factura, la cotización, la nota de pedido, las guías, o de repente es en una factura guía. Ahí nosotros obtenemos la información de todos los documentos que vamos a tener que configurar para la empresa, ¿no? Y a su vez nosotros poder sugerirle también, ¿no? De repente puedes utilizar este documento, o reemplaza este por este. Ya ahí se va generando cómo se va a parametrizar el módulo de ventas. Y a su vez acá tenemos otra siguiente pregunta, es ¿cómo inicia el proceso de ventas con tu cliente? Entonces de repente dice, no, mi cliente viene y me hace una cotización, o de repente el cliente viene y me hace un pedido de inmediato. Entonces todos esos alcances lo vamos a hacer en el módulo de ventas, ¿no? Con respecto a cómo se genera la venta. En el módulo de compras, de la misma manera, preguntamos cuáles son los documentos que utilizan en el proceso de compras, si es que ya tiene un sistema. En el caso de no tenerlo, nosotros le recomendamos cuál es el proceso estándar de compras de SAP y ver si se adapta al proceso estándar o al proceso optimizado, porque SAP maneja dos tipos de procesos. Luego tenemos cómo comienza su proceso de compras. En este caso sería compras con un proveedor. Y básicamente ahí ya se hace el blueprint de todo el módulo de compras y ya se hace todo lo que vendrá a ser la configuración. Estas son las preguntas claves de la metodología IP. Estas preguntas no han sido creadas, estas preguntas ya te las brinda SAP. ¿Qué quiere decir? Que SAP ya te da un pool de preguntas que básicamente te sirven para que tú configures el sistema, ¿no? Algunas preguntas son un poco ambiguas, entonces ya el consultor las tiene que adaptar o cambiar más que todo cómo se la va a dirigir al cliente para que el cliente pueda entenderlo, ¿no? Porque a veces SAP maneja terminología que no es muy entendible para los usuarios. El otro punto tenemos que en toda metodología hay fases, ¿no? Entonces, SAP ha definido la metodología AIP en estas fases. Tenemos la preparación del proyecto, que básicamente es donde se formulan estas preguntas, ¿no? Las que les estoy leyendo, donde se hacen las reuniones, los meetings, donde se obtiene toda la información a gran escala de todo lo que se requiere. Luego, con esta información, se elabora documentos donde se detalla todo lo conversado, que son conocidos como los blueprints empresariales. Básicamente ahí se detalla por módulo todo lo que se ha conversado, y eso se presenta a gerencia, y gerencia lo presenta a cada área, ¿no? Cada área lo lee y comienza a dar su punto de vista, ¿no? Sus observaciones. Si todo está ok, el gerente como el key user del área, o sea, el jefe de área, firma, ¿no? Firma el blueprint. De repente yo soy de contabilidad, me llega el blueprint, yo leo todas las especificaciones, estoy conforme con todo lo que está ahí, es lo que yo hago, estoy de acuerdo, lo firmo. Una vez firmado el blueprint, yo tengo la aceptación de que ya sé cómo yo voy a implementar el módulo que él me está firmando. Entonces, si él es de contabilidad, yo ya sé cómo voy a implementar mi módulo de contabilidad. Y así voy a recolectar blueprints por cada área. Ya voy a ir al área de logística, el área de finanzas, el área de contabilidad, el área de ventas. Entonces, una vez teniendo todos los blueprints firmados y aceptados por el cliente, pasamos a lo que vendría a ser la realización del proyecto, que básicamente es ya donde el consultor, en base a toda la información que ha obtenido, a todo lo firmado, comienza a hacer las parametrizaciones en el sistema, ¿no? Ahí ya básicamente el consultor comienza a hacer la carga de información, comienza a hacer las parametrizaciones, la configuración en el sistema. Recalcar que en esta parte de la realización del proyecto también se hace la instalación ya del sistema, ¿no? Ahí ya se instala el SAP, se hacen las pruebas de velocidad, todo eso. En la realización del proyecto está tanto lo que es la configuración del sistema, la instalación, las parametrizaciones. Una vez todo esto de aquí, la realización del proyecto ya haya sido completada, entramos a la preparación final. ¿Qué viene a hacer esto? Básicamente, reuniones con cada área y enseñándoles un poco cómo van a trabajar. Pues, ¿no? Bueno, ya está implementado todo lo que hemos hablado en el blueprint de contabilidad, me junto con las personas de contabilidad y comenzamos a hacer una prueba, ¿no?
mira, tú vas a hacer esta operación, en el día a día esta persona registra, tú vas a llevar tu control de contabilidad de esta manera, vas a ver tus asientos, verifica si tu asiento es conforme, si la transacción está ponderada, si tu inventario está correcto. Básicamente, en esta preparación final es donde se va a probar todo el sistema que esté ok. Una vez que toda esa parte esté conforme, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la puesta en marcha y soporte. La puesta en marcha vendría a ser el Go Live, que le dicen, ¿no? Que es la salida en vivo. Básicamente ahí lo que vamos a hacer ya es que todas las personas van a trabajar en su día a día, como si no hubiera habido, como si ya vendrían utilizando el sistema de manera continua, van a hacer sus registros, sus ventas, sus compras, todo el día a día que trabajan lo van a realizar. Y el soporte vendría a ser que la persona que implementó el sistema va a estar acompañándolos en el caso de que al momento de registrar algún documento o al hacer algún proceso haya algún inconveniente, eh, la per- el, el consultor está ahí para poder apoyarlo, ¿no? En el caso de que detecte que haya algo que no queda claro, puede generar una reunión inmediatamente con el área que tiene inconvenientes, vuelve a explicar algo que no esté claro y continúan, ¿no? Esta parte ya de puesta en marcha, básicamente ya es cuando ya el sistema ya está en operatividad al 100%. Luego de eso tenemos la transferencia, soporte de interlocutor. ¿Qué pasa? Que luego que el consultor, como le llamamos nosotros acompañamiento, porque acompañamos a la empresa en un determinado tiempo, cuando termina el tema del acompañamiento, que puede ser una semana, 15 días, un mes, eso lo va a definir la empresa, termina el acompañamiento, el consultor hace el relevamiento. ¿Qué quiere decir esto? Ya, yo ya no te voy a acompañar, pero no es que te vas a quedar solo. Yo te voy a transferir a mi área de postventa o de soporte, que vendría a ser una empresa donde ya hay otros consultores que en el caso de que tengas un inconveniente, en mi experiencia lo manejábamos por tickets, la empresa tenía un problema, de repente un error, le tomaba un screenshot, entraba a una página web que teníamos, registraba su incidente y nosotros nos llegaba la notificación, llamábamos por teléfono y le indicábamos, ¿no? Para resolver tu problema tienes que hacer esto, 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 esto. Le explicábamos y básicamente teníamos como un servicio de respaldo, ¿no? En el caso de tenga un inconveniente, habían personas que los podían ayudar, pues, ¿no? Entonces, básicamente, como pueden ver, durante toda la fase de los proyectos, nunca el cliente está solo, ¿no? Siempre está con un consultor y aún cuando ya el proyecto termina, sigue el soporte, ¿no? O sea, siempre mientras que tengan el uso del SAP, siempre va a haber alguien que esté ahí, ¿no? Tanto en la empresa misma como de manera externa, el partner que vendríamos a llamarle, el que hace el acompañamiento ya post implementación, es el que siempre va a estar ahí resolviendo conflictos con SAP. Básicamente, nunca va a resolver problemas del sistema, porque el sistema es muy difícil que falle. No va a ser un error del sistema, sino que de repente a veces el usuario llenó una mala información, o de repente las cuentas no le cuadran, o de repente el inventario, hay un producto que está en un almacén incorrecto y no saben cómo regresarlo, o de repente quieren cancelar una factura y no saben cómo cancelarla. Entonces, pequeñas consultas es la que eh, la empresa le va a hacer al partner, ¿no? Y el partner a brevedad de tiempo posible le va a responder cómo resolver eso, ¿no? Y esa atención puede ser vía telefónica, también puede ser presencial, en el caso que la empresa requiera que el consultor vuelva a ir, el consultor pactan con el partner y el consultor va y resuelve sus dudas. Esa parte siempre es manejable, ¿no? Esta es la fase de la metodología AIP. Acá ya va un poco más a detalle, ¿no? Las actividades que se hace por fase. Y bueno, yo se las comenté a grande escala, pero acá ya pueden ver que básicamente, ¿qué es lo que detalla, no? Como les mencioné, la metodología IP ya tiene todo predefinido, ¿no? Yo en experiencia, yo tomo algunas, o sea, lo que más rescato son algunas cosas de aquí, y ya con el tema de la experiencia y combino otra metodología que es la SAP, ya hago que las actividades no sean tan exactas como dice aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les había mencionado, a veces por reducir tiempos, sacrificamos alguna particularidad de la empresa, ¿no? Que de repente es importante, entonces para ahorrar tiempo no siempre es lo conveniente, ¿no? Entonces,
En la preparación del proyecto tenemos que hacer una transferencia de ventas. ¿Qué quiere decir? O sea, se aprobó la cotización de implementación, entonces ventas transfiere el proyecto al área de consultoría. Básicamente es eso. Se crea un plan de proyecto, o sea, el tema de tiempos, estatus, todo eso se va a crear en... Luego tenemos la realización de la reunión inicial, que es básicamente la que les había comentado, donde se va a obtener toda la información, todo lo que podamos. Acá se entrega e instala el software. Si bien es cierto, acá se entrega, pero básicamente no se instala aún. ¿Por qué? Porque todavía hay que, esto de acá, la instalación del software, básicamente se va a hacer ya en la realización del proyecto, ¿no? Porque acá instalar el software, ni bien no es lo más adecuado, ¿no? Porque igual tenemos que ver, en base a la reunión de Blueprint, tenemos que ver qué capacidad va a tener el servidor. Porque si bien es cierto, compramos un servidor X y nosotros manejamos gran cantidad de información, de repente el servidor va a ser un poco lento en el momento del procesamiento. Entonces, no lo recomiendo yo que sea aquí, pero acá lo he puesto en la metodología IP. Y bueno, revisar las fases del proyecto, ¿no? Que básicamente es lo que antes había mencionado. Básicamente acá el que hace el consultor explica, ¿no? Cómo se va a desarrollar el proyecto de implementación. En los blueprints empresariales tenemos ya recopilar la información que hemos tenido por áreas, plasmarla en un documento, la creación del blueprint empresarial, revisar toda la información que hemos obtenido con las áreas. Una vez ya todo esto esté aceptado, ya en la realización del proyecto tenemos que es la instalación y configuración del sistema de producción. Básicamente ya se instala el sistema, se hace toda la configuración, se coloca la base de datos ya para poder comenzar a hacer configuraciones explícitas del sistema. Acá se migra los datos, si tenemos un sistema anterior, ya procedemos a migrar la información. Se prueba el sistema, lo que vendrá a ser la rapidez, qué tan, cómo responde el sistema al hacer las consultas. Se crea un plan para puesta en marcha. Ya en esta realización del proyecto, en esta parte de aquí, ya nosotros, muy aparte de haber planificado cuándo vamos a salir en vivo, que es una fecha estimada, ya más o menos en esta parte del proyecto, que es la realización del proyecto, ya nosotros podemos decirle cuándo realmente vamos a salir en vivo. De repente estimamos para fin de mes, pero mientras eso fue al inicio del proyecto, pero han habido inconvenientes durante todo el proceso del blueprint, entonces se ha demorado de repente en recopilar la información. Ya en esta altura de la realización del proyecto, nosotros podemos decirle al cliente, tal fecha salimos en vivo, y esta fecha se va a cumplir porque ya nosotros sabemos el estado real en el que nos encontramos. Luego tenemos el tema de revisar las fases del proyecto. Básicamente en todo sale revisar las fases del proyecto. ¿Por qué? Porque ese es como el informe que nosotros le damos al cliente para decirle, de un 100% estamos a un 50%, estamos a un 70%, estamos a un 80%. La preparación final, básicamente ya viene a ser ya la formación de los usuarios, llevar la comprobación de la información, las actividades que vamos a hacer para que los usuarios se puedan adaptar al sistema, todo lo que es las capacitaciones. Y entre la preparación final y puesta en marcha, hay un cuadradito que puesta en marcha, ¿no? Que básicamente son las pruebas ya antes de lanzarse en vivo, ¿no? Ya en puesta en marcha ya tenemos la resolución de problemas críticos, porque de repente salimos en vivo y un problema se puede presentar. O sea, en el mejor de los casos no se presenta ningún problema y todo bien. Pero en el caso de que se presente algún problema, se resuelve en el momento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos en vivo. Y luego tenemos todo lo que es el traspaso de la información al cliente, ¿no? Básicamente en este punto ya tenemos el tema cuando se termina el proyecto y el consultor hace el traspaso a lo que es el soporte, ¿no? Tanto de SAP como el del partner. Luego aquí vamos a tocar las recomendaciones de SAP. Acá un punto importante es, como les había mencionado, evaluar el hardware y la infraestructura del cliente. Esto nos ayuda a que el servidor donde vamos a instalar el sistema SAP pueda cumplir con los requisitos y la demanda que la empresa pueda solicitar, ¿no? Porque de repente, por ahorrar dinero, compramos un servidor muy barato y de repente al momento de instalar SAP no corre de la mejor manera porque no tiene los requisitos mínimos, entonces no va a funcionar. Tenemos el tema de la reunión con el equipo de ventas. Esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que saber qué es lo que le han vendido para que el consultor tenga claro qué es lo que va hasta dónde los alcances del proyecto, ¿no? Luego tenemos la realización de una demostración de SAP.
porque básicamente cuando te reúnes a vender un proyecto, ¿qué es lo que más o menos lo que le va a llamar la atención al cliente? Es ver el sistema, ¿no? Porque si le hablamos, y no ven el sistema, básicamente no van a saber y no van a dejarse guiar qué es lo que hace el sistema SAP. Entonces, básicamente es la demostración, lo que nosotros le llamamos demos. Y aquí el último punto que recomienda SAP es que se debe asignar un user key o cliente potencial para cada área, ¿no? Acá menciona, ¿no?, que para el área de ventas haya un user key, para el área de compras un user key. Básicamente eso nos ayuda a obtener la información que solicitemos al área de manera rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos un encargado, tendríamos que pedirle de repente a varias personas. En cambio, si hay un encargado, él recolecta toda la información y al final nos las hace llegar, ¿no? Y él se hace responsable por la información que nos está enviando. Por eso es que se recomienda que tenga un user key o un cliente potencial por cada área. Ahora, de manera rápida, les voy a mostrar algunas herramientas que vamos a ver en el curso, con el cual se va a desarrollar todo el curso que vamos a dictar. Voy a entrar a SAP. Como pueden ver, este es SAP. Para los que para los que ya lo utilizaron, ya lo deben conocer. Están los módulos. Para los que son nuevos, se los presento, es SAP. Acá están los módulos que ya tiene desarrollados. Básicamente, SAP ya está desarrollado, no es que vamos a desarrollar nuevamente el sistema, pero como pueden ver, acá al costado hay unos campos que no están dentro del formulario. Estos son campos de usuario. Básicamente estos campos se desarrollan para poder llenar información que el cliente solicita, ¿no? Por ejemplo, acá pueden ver diferentes descripciones. Estos campos, SAP no nos los da al momento de instalar el sistema. Eso se tiene que crear ya de manera técnica, ¿no? Entonces, en el curso vamos a crear estos campos. A su vez, como tenemos estos campos, también tenemos tablas. ¿Qué quiere decir esto? A ver, voy a mostrar otra tablita. Por ejemplo, esta es una tabla. ¿De qué nos sirve? De repente nosotros no necesitamos llenar un formulario, sino necesitamos llenar información específica. SAP nos da la posibilidad, si es que no queremos campos, llenar información en tablas, que vendrían a hacer esto. También vamos a crearlos. Adicional a eso, SAP nos permite, por cada documento que nosotros creemos en el sistema, en este caso esta es una nota de pedido o orden de venta, se puede hacer reportes, ¿no? Reportes o presentaciones preliminares. En este caso, este de aquí vendría a ser un layout, como le llamamos nosotros, que básicamente nos da la descripción que está aquí, pues, ¿no? Toda la información que hemos llenado nos lo da en una manera para enviarlo al cliente, ¿no? Básicamente, después de esto podemos enviarlo por correo, podemos imprimirlo. Vamos a aprender a usar esta herramienta. Luego, como pueden ver, hay mucho texto, pero también se puede, para las personas que manejan cotizaciones y necesitan enviar cotizaciones a sus clientes, SAP nos permite crear también layouts con imágenes, como pueden ver aquí. Tenemos la imagen de una cocina, la imagen de un horno. Entonces, básicamente, se puede poner colores, imágenes, datos de contacto. Todo esto de aquí lo vamos a aprender a utilizarlo porque es una herramienta que SAP nos da para el momento de implementar. Y vamos a utilizar una herramienta también muy conocida que es el data transfer. Creo que está aquí. Es una herramienta que nos va a ayudar a meter información a SAP. Básicamente nosotros cuando ingresamos documentación a SAP, ingresamos uno por uno, ¿verdad? O sea, hacemos una cotización y comenzamos a llenar el nombre del cliente, los productos, uno por uno. Pero imaginemos que tengamos 100 cotizaciones por ingresar. Básicamente no lo vamos a meter a mano, ¿no? Entonces, SAP ha desarrollado un programa que se llama Data Transfer Workbench, que básicamente nos ayuda a llenar
la información en masivo a SAP, ¿no? Entonces, llenamos un Excel, lo cargamos a SAP, y básicamente ya todo eso se crea automático, ¿no? Sin hacer nada. Solo llenamos la estructura del Excel que nos brinda, lo cargamos con ese programita y ya la información se llena en SAP. Entonces, vamos a aprender a usar eso. Y a nivel de base de datos, como les puedo comentar, SAP maneja una base de datos. Toda la información que ustedes ven ahí está almacenada en una base de datos. Entonces, en la base de datos, nosotros podemos hacer reportes. Acá podemos hacer procedimientos almacenados, que básicamente acá tienen una estructura, ¿no? Esa estructura. Toda esta información que ven aquí, para los que de repente son de la carrera de sistemas, pueden ver que de aquí sale información, lo cual nosotros vamos a mostrarlo en el SAP, ¿no? A nivel de reporte. Entonces, esto también se va a hacer. Y a su vez, SAP, si bien es cierto, te da la bondad de poder crear documentos, nosotros podemos restringir, si por ejemplo, la persona que ha hecho esta cotización no ha colocado quién lo realizó, de repente se olvidaron y lo dejaron en ningún empleado del departamento de ventas, y quiere crearlo, yo puedo hacer que si es que no llene el empleado del departamento de ventas, le salga una alerta y le diga, por favor llena el empleado de ventas, o no podrás crear la cotización. Entonces, eso de por sí SAP no lo enseña, no lo trae ya predefinido, eso se tiene que realizar, ¿no? Y eso se va a ver en el curso técnico. Entonces, básicamente esos son algunos alcances de que vamos a ver en el curso, de cómo se parametriza, de cómo se configuran los formularios, porque todos los formularios que ven aquí se pueden configurar. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si tenemos el detalle, nosotros podemos quitar, podemos hacer configuraciones por cada usuario. Yo quito esto y automáticamente, como pueden ver en el detalle, se borran. Entonces, todas esas configuraciones son las que básicamente se les va a mostrar cómo realizar para que puedan, muchas personas que de repente ya vienen utilizando SAP, puedan hacer el soporte, que es lo que vendrán a hacer el soporte post implementación, o si están en un proceso de implementación, van a estar en la capacidad de poder contribuir o de repente hacer alguna cosa especial que de repente el consultor no lo hace o no está dentro del alcance, ya la persona que ve el curso podría realizarlo sin problema, ¿no? Entonces, básicamente hasta ahí sería el tema por mi parte, sobre la presentación del webinar. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos visto o lo que les he mencionado.